Hay un detalle interesante y quiero mostrarles. Los detalles para mí son significativos, no les paso por alto. Me detengo, los miro, los examino. Les pido a Dios, siempre le pido a Dios que me revele, que me enseñe en los detalles lo que Él tiene para decir o lo que tiene para revelar. Aquí dice al principio, porque yo recibí del Señor. Cuando yo les comparto a ustedes, por ejemplo, les menciono el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ustedes recordarán, la mayoría me imagino que recuerden, a los que estudian la palabra, que los discípulos estaban reunidos, el Señor dijo, no se muevan hasta que venga sobre ustedes el imparto, el derramamiento de mi espíritu, de la promesa. Ellos estaban reunidos y dice que Pedro, mi Biblia dice Pedro, posiblemente pudiera ser los demás apóstoles, buscaron o determinaron buscar reemplazar al que había muerto. O sea, había muerto Judas Iscariote, ustedes saben quién era Judas y por qué lo que hizo estaba ya revelado, estaba escrito en la palabra de lo que él iba a hacer. Incluso hasta por 30 monedas de plata iba a entregar, iba a traicionar a Jesús. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué no buscamos a uno entre nosotros que estuvo desde el principio? Y del principio es, ahí lo menciona, desde que Juan el Bautista comenzó en el río Jordán a bautizar, o sea, desde que estuvo con nosotros todo el tiempo hasta la muerte y la resurrección, que sea testigo de la resurrección, y busquemos a uno que reemplace al que, mis hermanos, lo negó y lo traicionó. Y dice que ellos buscaron a dos, uno se llamaba Matías, el otro no me recuerdo, la cosa que echaron suerte para ver la suerte sobre quién caía. Y dice mi Biblia, la tuya también, si lo quieres verificar, dice que la suerte cayó sobre Matías y lo nombraron entonces apóstol. Pero interesante, yo he estudiado bastante la Biblia y yo no he encontrado ningún hecho de los apóstoles que se llame Matías. O sea, como que Matías fue elegido por suerte por los hombres, pero no fue elegido por el Señor. Además, ya el Señor tenía quién iba a ser el que reemplazaba. Porque también tengo una noticia para ustedes, el número de los apóstoles es invariable, es 12. Es el número que completa como las 12 tribus de Israel. Y si ustedes quieren verlo, al final, en Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, dice que tiene las 12 puertas. Las 12 puertas tipifican o representan a las tribus de Israel y que tiene 12 cimientos que representan a los 12 apóstoles. O sea, no hay 13, no hay 14, no hay 11, no hay 10, hay 12. Hay mucho silencio aquí hoy. O sea que el apóstol Pablo muchas veces tuvo que defender su apostolado porque aunque Cristo lo nombró apóstol, muchos de ellos no lo aceptaban. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque yo recibí. Cuando ustedes ven el testimonio del apóstol Pablo, aquí mismo en Corintios capítulo 9, si no me equivoco, sí, verso 1, dice, yo soy apóstol. No soy apóstol, no soy libre. Yo he visto a Jesús el Señor, o sea, como diciendo, uno de los requisitos es que hubiera visto al Señor y dice, y yo lo vi, y yo estuve con Él. Fíjense, cuando Él da el testimonio a los Gálatas, Él dice, el evangelio que yo predico, que yo los anuncio, yo no lo recibí de manos de ningún hombre. O sea, no, yo lo recibí directamente y personalmente por Cristo. Y yo debo aceptar lo que Él dice. Inclusive si lo imagino o no lo entiendo, yo acepto lo que Él dice, yo lo creo. O sea, Él dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de ningún ser humano, ningún apóstol. Los apóstoles que fueron antes de mí, ninguno me comunicó algo nuevo. O sea, yo recibí directamente y personalmente lo que dice aquí mismo la Escritura, que el día que el Señor, repito, que el día que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y lo repartió. O sea, como diciendo, lo que yo estoy predicándoles, me refiero al apóstol Pablo, yo no lo aprendí de ningún ser humano, yo no estaba ahí, pero Cristo se me manifestó y Cristo me dio entendimiento y conocimiento. O sea que lo que Él está hablando es inspiración de Dios. O sea, por eso dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. De modo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado y conozca palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos creen conocer palabra de Dios aquí? ¿Cuántos se esfuerzan por estudiar la palabra? ¿Cuántos no tienen la Biblia como adorno en la sala? Sino que la tienen como en el corazón. O sea, todos los días, no estoy exagerando, es algo bíblico,
Todos los días darle gracias a nuestro Padre porque tenemos una Biblia y podemos leer y porque Dios nos puede hablar a través de la palabra. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de la palabra? Dios, habiendo hablado de muchas formas y de maneras diferentes, hoy nos está hablando por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. O sea, estamos mencionando que el apóstol Pablo no recibió el evangelio por participación humana, sino directamente, personalmente, de parte del Señor. Ahora, muchas veces he oído comentarios, por ejemplo, los eventos que tienen carácter ceremonial, en lo que es el cristianismo después de Cristo en el evangelio, no son tantos como presentan otras religiones, no voy a mencionar nombres. Nosotros tenemos, por ejemplo, ceremonialmente, como algo que representa una actividad propia de un mandato, por ejemplo, los bautismos. Nosotros bautizamos y como dice Romanos capítulo 6, bautizamos por inmersión, o sea, cuando alguien es tapado, es cubierto por las aguas. Si usted quiere leerlo, yo no voy a estar mencionando cada versículo, usted lo puede anotar, lo puede revisar, Romanos capítulo 6, creo que verso 20, o no me recuerdo exactamente el versículo, pero busque donde dice acerca del bautismo. O sea que la palabra menciona y que dice que fuimos sepultados. O sea, cuando llegamos a las aguas nos cubrieron con agua y cuando salimos de las aguas tiene su mensaje. O sea, cuando nos cubren por agua, cuando somos tapados y cubiertos por agua, representa o tipifica la muerte del creyente. En este caso, morimos para Cristo. Y cuando salimos de las aguas, o sea, de la sepultura de las aguas, entonces resucitamos, estamos vivos por Cristo. O sea, Cristo es en nosotros el todo y lo hace todo y el que lo completa todo. Estamos completos en Cristo Jesús. O sea, repito, es una ceremonia, por ejemplo, cuando dice que Felipe fue sacado de Samaria y el Señor lo llevó al desierto y en el desierto se encontró un carro que iba hacia Etiopía y iba, por supuesto, un etíope y dice que se le acercó porque el Espíritu dijo acércate al carro y cuando Felipe se le acerca le pregunta a aquel hombre, ¿entiendes lo que lee? Porque él iba con un rollo tratando de entender, de interpretar lo que decía aquella escritura. O sea, cómo lo adquirió, no sé si lo compró, pero iba con un libro y era ¿qué clase de libro? El libro del profeta Isaías. Entonces Felipe se monta con él el carro y comienza a explicarle. Qué bueno es que tú te montes en el carro con alguien y comienzas a explicarle la palabra, porque el conocimiento que tenemos de la Biblia no es para esconderlo, sino es para propagarlo, es para enseñarlo, es para compartirlo. O sea, todo lo que tú aprendes, compártelo con otro. O lo que vas a aprender hoy aquí, compártelo con otro. Entonces Felipe se montó en el carro y comenzó hablándole desde el principio, desde la promesa hecha a Abraham, que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así fue avanzando, avanzando hasta que vino al día de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y cuando llegó ahí le dijo a Felipe, ¿qué impide de que yo sea bautizado? De repente llegaron a un lugar en el desierto que tenía agua suficiente. O sea, eso ya es un milagro. Y cuando el etíope ve el agua, le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe, la respuesta de Dios? Si bien crees, bien puedes. No le puso condiciones, no le dijo, tú todavía no llevas tiempo en el Evangelio. Todavía tú no has recibido al Señor en tu corazón. Lo único que le pone el Señor como condición es que crea en el Señor Jesucristo. Y él le dijo, yo creo en Cristo. Y dice que Felipe no le quedó otra alternativa, no le quedó otra opción que llevarlo a las aguas y sumergirlo y bautizarlo. Alabado sea el Señor. Hasta ahí llegó el camino de Felipe, porque ahí el Espíritu lo tomó, lo arrebató y se lo llevó por otra parte. Pero aquel hombre se fue contento, se fue alegre de que había recibido el bautismo, o sea, había sido bautizado en las aguas y había recibido la promesa en el sentido de que Dios se la había manifestado. O sea, otra cosa ceremonial que hacemos nosotros, la segunda, y no hay más, yo creo, es el hecho de la cena del Señor. Y juntamente, si alguno le añade, sería el lavatorio de pies. Pero generalmente no siempre se hace el lavatorio de pies, sino se hace la cena, se comparte el pan, se comparte el vino. Alaba a Dios, debo especificar, antes que algunos me pregunten, nosotros no tenemos vino fermentado en la copa, tenemos el fruto de la vid. Ahora, alguno me pregunta, ¿será malo o será bueno? Me lo hace después, no me haga la pregunta ahora.
pero te quiero responder de que tratamos de hacer lo más exacto posible, e incluso muchas veces yo he dicho, tenemos por ejemplo una bandejita muy elegante con una cruz encima, pero no necesariamente necesito esa bandejita, necesito la cruz. Lo que necesito es un corazón dispuesto, disponible para servir, para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Digo esto para que alguno, antes que me diga nada, se lo estoy explicando. Si no tuviéramos copas pequeñas, podrían ser vasitos. Lo importante es el corazón con que se hacen las cosas. ¿Alguien me entiende lo que estoy compartiendo? O sea que yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el día que el Señor tomó el pan y lo partió, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, hacer esto, repito, déjeme decirlo, tomar y comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Me han preguntado en otras ocasiones, también quiero explicar porque quiero responder algunas preguntas aunque no me las hagan, porque es posible que algunos ya se han preguntado. Por ejemplo, ¿cada qué tiempo se debe celebrar la cena del Señor, el partimiento del pan, como le llaman en algunas otras partes de la Biblia? ¿Cada qué tiempo debe ser? Debo decir, por ejemplo, que cuando el apóstol Pablo fue a Troas a despedirse de los hermanos porque él sabía que el tiempo de su partida ya estaba cerca, dice que los hermanos se reunieron en capítulo 20, de hecho los apóstoles, se reunieron los discípulos y compartieron el pan. Y dice la Escritura que era el primer día de la semana. De ese versículo, algunas iglesias, yo no estoy metiéndome en temas de crítica, estoy diciendo información para ustedes. A partir de este versículo, la interpretación de algunas iglesias es que todos los días, primer día del mes, o primer día, en este caso de la semana, es la palabra, se debe celebrar cena. En otras palabras, cada domingo se debe celebrar cena, o la cena del Señor. Y yo no he visto en ninguna parte que diga cuándo. Aquí en este mismo contexto, ustedes van a ver que dice, cada vez que lo hicieren. Cada vez que lo hicieren es una determinación nuestra. No es un mandato bíblico, es una apreciación que tenemos los pastores, que sentimos hacerlo, por ejemplo, entre un mes o 2 meses, o 3 meses. Nunca olvido a un anciano cuando yo estaba en el seminario que me dijo unas palabras que me marcaron. Unas palabras sabias. Me dijo, cuando seas pastor, no repitas la cena tan seguido como que no tomen en serio, ni lo alargues tanto como que se olviden. Hazlo según Dios te ponga en el corazón. ¿Alguien entendió lo que quise decir? No muy repetido porque se olvidan, o sea, como que no la toman en serio, ni tan largo tampoco porque se lo olvida. Hazlo según el Señor ponga en tu corazón. Así que así ya saben ustedes cuál es la forma de pensar del pastor de Benecer. O sea, a veces algún hermano me dice, como el domingo pasado, una hermanita nueva, me dijo, ¿y cuándo ustedes van a celebrar Santa Cena? Y yo creo que el hermano no vino hoy. Así que va a tener que esperar 2 o 3 meses más. Bueno, puede ser que la semana que viene lo repita. Repito, vuelvo a decir, no hay una fecha, no hay un momento elegido, sino cada vez que lo hiciere, entonces estaremos anunciando la muerte de Cristo. Ahora, fíjense aquí habla de que cuando parte el pan, dice la Escritura, déjenme leerlo literalmente, tomad y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Aquí había un hermano, el pastor por cierto, no quiero decir nombre, que en una ocasión ministrando, los hermanos venían en línea, hicieron una hilera, y él le ponía el pedacito de pan en la boca y decía, este es el cuerpo de Cristo. Yo quiero decirle, en ningún momento la Escritura habla de que hay una transustanciación en el momento que se comparte, en este caso, el pan y el vino. ¿Qué digo cuando estoy mencionando la palabra transustanciación? Es como que si la sustancia se convirtiera en ese momento específico en el cuerpo de Cristo. Nos daría miedo que lo que estoy comiendo es el cuerpo de Cristo y lo estoy mordiendo. Yo no creo que la intención de la palabra sea que este es el cuerpo de Cristo, sino que está representando que el cuerpo de Cristo iba a ser hecho molido, como dice Isaías, molido por nuestros pecados, y que el vino representaría la sangre de Cristo que sería derramada en el nuevo pacto. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? O sea, en este caso no es que se convierte en cuerpo o se convierte en sangre, sino que es representativo de lo que sucedió aquel día, de cómo el cuerpo de Cristo se fue golpeado, maltratado,
y como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, o sea, fue molido por nuestros pecados. La palabra molido creo que crea un sentido de fuerte tribulación, o sea, de qué manera trataron al maestro. O sea, cada vez que leemos este pasaje, cada vez que predicamos de este tema, estamos anunciando la muerte de Cristo. Estamos anunciando un evento especial, algo que trasciende los cielos y la tierra. O sea, nosotros creemos en Cristo, creemos en su muerte, creemos en la resurrección de Cristo. Eso es base fundamental del cristianismo. Si usted no cree en Cristo que murió y resucitó, aquí mismo en 1 Corintios, yo le mencioné capítulo 13 y le mencioné capítulo 9 cuando dije acerca de que él vio a Cristo. Ahora les menciono, por ejemplo, otro pasaje donde la Biblia hace alusión al hecho de que Cristo fue manifestado en carne, justificado en espíritu y visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. O sea, nosotros tenemos convicción y entendimiento de que Cristo es todo y en todo en nosotros. O sea que la muerte de Cristo, si no hubiera sido la muerte de Cristo, como dice 1 Corintios 15, algunos de los de Corintios, dice como que niegan que Cristo resucitó. Y dice, ¿cómo es posible que yo estuve 18 meses predicando un evangelio diario en una iglesia? De repente hay un grupo de hermanos en Corintios que no creen en la resurrección. Mis hermanos, si Cristo no resucitó, estamos aquí por gusto. Si Él no está vivo, como cantó la hermana, estamos aquí por gusto. Si nosotros alabamos a Dios y Dios no vive, o sea, no está vivo, es por gusto. O sea, estamos convencidos de que Él murió y resucitó y Él vive por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede alabarlo? O sea, esta ceremonia que se practica en el cristianismo, mis hermanos, nos ayuda a recordar. Muchos pasajes en la Biblia y mandamientos en la Biblia tenían como objetivo recordar las cosas que Dios había hecho. Por ejemplo, la Pascua, que es diríamos, la base de la mesa del Señor cuando fue a compartir la Pascua. Se recuerdan en el capítulo 21, creo, de Lucas, dice que el Señor le dijo a Pedro y le dijo a los discípulos, vayan, entren en la ciudad, que es Jerusalén, y cuando entren en la ciudad van a encontrar un hombre que llevó un cántaro de agua, dice, seguidlo. Y cuando él entre a una casa, ustedes entren a la casa donde entró y busquen al padre de familia y pregúntenle dónde está el aposento preparado para el Señor, donde va a compartir con sus discípulos la Pascua, para que era entonces la Pascua judía. Y dice la palabra que enseguida le mostró el lugar, el aposento, o sea que para Dios nada es casual, todo está ordenado, todo está controlado, o sea como que hasta el hombre con el cántaro apareció y el aposento ya estaba listo. Y digo esto para que puedan entender que el Señor dice, cuánto he querido, cuántas veces he deseado compartir esta Pascua con ustedes antes de que padezca, y sin embargo no la volveré a tomar. O sea, Cristo no va a volver a participar de la vid, no va a participar de este evento hasta que en el reino de los cielos se haya cumplido la palabra. O sea, que Él va a reinar por los siglos de los siglos. O sea, estamos hablando de cosas que la palabra marca como importancia. Pero cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no es que estamos celebrando el mandamiento de la Pascua, estamos celebrando más que la Pascua hebrea, estamos anunciando la muerte de Jesucristo, el que vino a cumplir con todas las promesas, el que vino a cumplir con su pacto. Fíjense que la copa es un nuevo pacto. Algunos hablan, y yo no voy a meterme en este tema, algunos hablan de que hay más de una copa, y es verdad que se menciona a veces más de una copa. En Lucas 21 se menciona más de una copa. Porque fíjense, en este mismo pasaje dice, después de que, asimismo tomando también la copa, después de haber cenado, o sea, después que cenaron, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea que la copa que se menciona aquí, algunos de ellos la llaman la copa del nuevo pacto. El nuevo pacto es la sangre de Jesús. Tú y yo estamos en un nuevo pacto. Es un pacto perfecto, es un pacto que lo completó y lo llenó todo. Absolutamente no necesitamos más sacrificio, no necesitamos absolutamente nada, sino Cristo y este crucificado y resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos le llaman, no sé si algunos siguen estas noticias, algunos le llaman a esta copa el santo grial, con G de gato. O sea, algunos persiguen todavía porque dice que si encuentran la copa,
entonces son sanos de todas las enfermedades, son resueltos todos los problemas, o sea, los milagros que van a caer del cielo, sigan buscándola. Yo hace rato encontré al Santo Grial. Hace rato encontré a Cristo, Él me encontró a mí. Mira, mi esposa daba testimonio, a veces yo me limito un poquito porque cuando digo prisión, algunos me ven con un traje de rayita. Interesante, donde yo estuve preso no había traje de rayita, pero era una camiseta con una P grande que era presidio en la espalda. Y en cierta manera lo que ella explicó brevemente es la verdad. Yo trabajaba en una compañía que se llamaba CIMT, Centro Internacional de Mantención de Telecomunicaciones. O sea, trabajaba en un lugar muy responsable. ¿Cómo llegué ahí? Ni lo sé. Yo trabajaba en una empresa que se llama Combinado Lácteo. Y ahí llegó uno que trabajó en esa compañía y me recomendó de por qué no iba y aplicaba. Y fui, apliqué. Y resulta ser que me pedían algunos compromisos políticos, que si pertenecía al partido, que si pertenecía a esto. Y yo decía, yo no pertenezco a nada de eso. Yo lo que me acabo de graduar, y le dije dónde me gradué. Y entonces Dios tapó la boca o tapó los oídos, me aceptaron y comencé a trabajar en ese lugar. Ahora, cuando eso llegó el Mariel, algunos saben lo que es el Mariel, ¿verdad? Si no son cubanos, algunos se recordarán cuando hubo una inmigración tremenda, vinieron como no sé, 100,000 o 200,000 personas. 125,000. Gracias por la información que no la tenía en mi archivo. Entonces comencé a hacer llamadas, yo tenía un múltiplex telefónico, a través de múltiplex telefónico es un sistema que tiene muchos canales, cada canal tiene una frecuencia, y yo tenía algunos canales que eran técnicos, o sea que yo sacaba a Cuba y yo entraba en sistemas, entraba a través de España, a través de Europa, a través de cualquier línea, cualquier máquina que conectara teléfono yo podía hacerlo. Y me conectaba con Cuba para ver si a mi hermano que la habían golpeado y lo habían metido en las calles, a ver si yo lograba que alguien viniera a buscarlo. Y en esas llamadas que hice, fui denunciado y me dijeron de que yo era de la CIA. O sea, ahí empezó el interrogatorio. Me llevaron a una zona, a un lugar privado y comenzaron a interrogarme con quién tú te comunicas, quiénes son los puntos de contacto, y ahí como a forzarme, a tratar de atemorizarme. Alabado sea el Señor, yo sabía que lo que estaban buscando era muy grave, porque si ellos comprueban de que yo soy de la CIA, todavía estuviera ser, o ya no estuviera aquí. Pero Dios tenía un plan, no sé si alguien podrá decir, Dios tiene un plan, Dios sigue teniendo planes, y los planes de Dios no se frustran, la palabra de Dios se cumple. Y realmente yo no entendía absolutamente nada del plan de Dios, pero Él sí lo entendía todo. Y se me apareció, no como Saulo de Tarso, pero se me apareció porque yo comencé a llorar como un niño y comencé a decirle, Señor, yo no sé cuántas religiones existen y cuántos dioses hay. Y digo esto para información a los que están aquí de visita. Algunos dirán, ¿cuál es la iglesia verdadera y cuál es la religión verdadera? Tengo noticias para ti, ninguna. Ninguna es verdadera, ninguna es realmente lo que algunos están esperando y buscando. Pero hay uno que es un camino verdadero, es una verdad verdadera, y ese se llama Jesucristo. Y el que está en Cristo no tropezará jamás. Entonces le dije en oración aquel día, Señor, no me importa la religión, no me importa, mencioné algunas religiones, algunos tipos de iglesia, y yo dije, si tú eres real, si tú eres verdadero, si tú vives, si tú resucitaste, yo quiero que tú vengas a esta cárcel fría y oscura y vengas a mi corazón y yo quiero sentirte. Yo nunca he sentido un toque más fuerte en mi corazón que ese día. O sea que yo sabía que había una presencia sobrenatural en aquel lugar. Aquel lugar oscuro se convirtió brillante. La presencia de Dios me cubrió el corazón. Y comencé a decirle al Señor, te doy gracias. Y lloraba como un niño. Mis hermanos, algo impresionante. Algo que me impresionó tanto que todavía sigo impresionado. Todavía sigo predicando el Evangelio, el Cristo vivo que se manifestó, porque Él se manifiesta cuando alguien clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que todavía tú no conoces. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le sirven. O sea, estoy mencionándoles cosas que para mí son sumamente importantes.
en una vez, en una reunión, y digo esto para tomarlo como base a lo que voy a explicar posteriormente, en una reunión que hubo aquí cuando digo la radio, algunos hermanos me conocieron a través de la radio. Es un privilegio que Dios me otorgó de salir. A veces salíamos hasta 2 veces al día. O sea, hubo momentos en la programación de radio que nos extendimos a la televisión. O sea, cosas impresionantes, cosas que a mi entendimiento no habían subido todavía. Y nos reunimos un grupo de pastores que estábamos en la radio. O sea, habían como 10 o 12 pastores. Y comenzaron a dar testimonios de las cosas que Dios había hecho, cada uno dar su testimonio. Pero de repente un pastor amigo, no voy a decir nombre, pidió la palabra y dijo: ustedes han hablado de su testimonio, de las cosas grandes que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios hace. No hay duda de que Dios hace proezas, maravillas. Pero dijo: ¿y por qué no hablamos de las cosas malas que hemos hecho? ¿Y qué pasó? Lo que pasó ahora mismo pasó. Hubo silencio. Y volvió a repetir: ¿y por qué no hablamos de los defectos, de las cosas malas que hemos hecho? ¿Y por qué no nos arrepentimos de las cosas malas? Miren, no hizo falta administración del Espíritu. Comenzó un pastor por aquí a llorar, comenzó otro a llorar por acá, comenzó otro a dar gritos. ¿Alguien entiende? Gritos. O sea, como que cayó la presencia misma de Dios y sacó de lo más profundo del corazón las fallas, los errores, y nos presentó un evangelio claro, como diciendo: es hora de arrepentirse. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué menciono esto? Vamos a seguir leyendo un poquito más en el contexto. Capítulo 11, verso 27, dice así, dice la palabra: de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, fíjense la palabra indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo no sé si alguno se da cuenta lo serio que es esto. Voy a repetir: ¿alguien se da cuenta de la seriedad de este tema? Está hablando, dice: si alguno bebiere de esta copa y comiere de este pan, indignamente será culpado del cuerpo de que molieron a Cristo y de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. O sea, seríamos responsables y va a caer sobre nosotros la responsabilidad. Ahora, si yo les digo a ustedes que todos cometemos errores y que muy probable en el día de hoy alguien aún con su mente ha fallado, y les digo que son pecados, y pecado es pecado. Entonces, si yo preguntara cuántos se sienten dignos para tomar la cena después que menciono esto, el grupo se puede ir reduciendo. Incluso en una ocasión, yo no lo hice, esta vez no lo hice, me di a la tarea de ver cómo el efecto de la palabra. Al principio dije: ¿cuántos van a participar? Y más del 80% levantó la mano. Y después que traje alusión a estos pasajes bíblicos, el grupo se fue reduciendo y reduciendo, y solamente eran 15 o 20 los que querían participar. Porque decía: si lo tomo indignamente, entonces caigo sobre mí el peso de la responsabilidad del cuerpo de Cristo y de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que determina digno o indigno? Pongan atención. ¿Qué determina de que yo lo haga con dignidad o lo haga indignamente? Si todos fallamos, entonces eso no puede ser que no fallemos, porque todos pecamos. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la llave que me hace digno o indigno? Es el arrepentimiento ante lo malo que he hecho. Para mi concepto, digo mi concepto para que no salga diciendo el pastor está forzando una escritura o dando una interpretación. Yo estoy diciendo mi concepto, mi opinión sobre esto. El hombre y la mujer más santo no es el que nunca peca. Porque yo quiero decirle, todos nosotros fallamos. Y hay poquitos diciendo amén. Todos nosotros fallamos. O sea, por eso digo, no es el hombre o la mujer que nunca ha fallado, porque todos fallamos. Yo creo que el hombre y la mujer más santo es aquel que cuando falla, le duele haber fallado. Y especifico, le duele. Cuando a ti te duele haberle fallado, entonces inmediatamente actúas de una manera buscando la unidad, o sea, el perdón, la reconciliación, porque el perdón nos reconcilia con el Señor, nos ayuda. O sea que el hecho de que podamos tomarlo digna o indignamente depende de hoy, aquí, en este momento. No sé si lo has escuchado alguna vez así.
El hecho de tomarlo digna o indignamente depende hoy, en este momento, en este lugar, a cada uno de ustedes, si ustedes sienten que el Espíritu, porque el Espíritu redarguye. ¿Alguien entiende la palabra redarguir? O sea, es como que trae a la luz, es como quien nos enseña la condición como estamos. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios o si no lo somos. O sea, en otras palabras, en estos minutos que nos toma antes de participar de la cena, es el hecho de que tú puedas decirle al Señor con un corazón que realmente tú lo convenzas a Él de que estás arrepentido y que te dolió y que te duele haberle fallado. Los cristianos más santos son los que les duele fallar, los que les duele el pecado, los que evitan hacerlo y cuando lo hacen, tipo David, se da golpes en el pecho. Te están llamando y no lo sabes. Dios te está llamando para que tengas una tarde de victoria, una tarde hermosa, una tarde de participar de la cena del Señor. ¿Y cómo? Dignamente. Ahora, alguien me puede preguntar, tenga libertad si quiere. Pastor, ¿y usted? Yo estoy en el mismo lugar y en la misma posición de cada uno de ustedes. Cuando yo estaba ya diciendo a mi esposa que me ayudara con el pan que se prepara, lo más parecido posible, sin levadura. O sea, repito, las copitas que vamos a tomar, no importa si es copita, si es vasito, la cosa es hacerlo de corazón. Desde que yo le estaba pidiendo a ella que lo hiciera, ya yo estaba trabajando, mi mente trabajando, mi espíritu trabajando, como diciendo, yo debo presentarme como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Y si te avergüenza de algo, pide perdón. Y te voy a repetir como el pastor que les mencioné, y por eso lo traje a alusión, lo traje a memoria, para que pudiéramos compararnos. O sea, muchos hablamos de los milagros que hacemos y debiéramos decir de los que Dios hace, no los que hago. Y hablamos de las proezas, de las maravillas, y yo me sé la Biblia, y yo me sé el Salmo 119 de memoria. Perfecto, muy, muy hermoso. Pero ¿de qué te sirve todas estas cosas si tu corazón es orgulloso, es vanidoso, te crees mejor, más importante, te crees el Tarzán de la iglesia o la mona Chita, no sé cuál de los dos? Mis hermanos, no hables tanto de ti y háblame de Cristo. Alaba a Dios. No me hables tanto de los logros y las bendiciones. Háblame de que derramó bendiciones y todavía derrama bendiciones sobre cada uno de ustedes. ¿Me permiten que les lea la escritura? Si no me permiten, lo voy a leer de tu manera. De manera que cualquiera que comiera de este pan, vuelvo a repetir, y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, es tu responsabilidad, no es probar al que está a tu lado, es probarte a ti mismo. Si nos probamos, si hacemos nosotros una radiografía espiritual, entonces tendríamos conocimiento o entendimiento de las cosas que debiéramos cambiar. Incluso, no sé, me pasó así una idea, hasta en el sentido del hecho de matrimonial, debe ser también santo. El lecho matrimonial debe ser santo. Y digo esto porque si el Espíritu me ha hecho repetir 2 veces, es para que trabaje aquí y trabaje aquí. Para que seas digno y no seas indigno de tomar la cena del Señor. Dice ahora, pruébate a ti mismo y come para sí el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, y mi Biblia dice muchos, y yo no voy a cambiar la palabra muchos. ¿Saben? En una ocasión me detuve pensando en la palabra mucho. ¿Cómo la entiendo? Yo sé que, por ejemplo, si hay un accidente y muere una persona, algunos dicen, murieron muchísimos. Y murió uno solo. Pero que muere una persona ya es mucho. Pero déjenme decirles algo. Mucho es más que mitad. ¿Por qué tanto silencio? Mucho es más que mitad. O sea, que dice que más de la mitad, repito, más de la mitad están participando de la copa y participando del pan y lo están haciendo indignamente. Repito, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos que están enfermos. Yo
yo debo explicar, ser lo justo en cuanto a la revelación, de que hay enfermedades que no necesariamente vienen de parte del Señor, pero hay otras que sí vienen de parte del Señor. Y sigue esto serio. No estoy añadiendo la Biblia. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. O sea, muchos están enfermos. Y vuelvo a repetir, puede ser que alguien tenga enfermedades que no tengan que ver con el Señor, pero hay otras que sí tienen que ver con el Señor. Porque si no, entonces, ¿por qué dice la Escritura? Muchos enfermos, hay otros muchos que están debilitados entre vosotros, y dice también la palabra muchos duermen. El término dormir en la Escritura significa para un cristiano morir. O sea, algunos enfermos o muchos debilitados y muchos que han muerto porque no han hecho indignamente, no teniendo en cuenta el hecho de participar, sabiendo de que estás mal con un hermano, leyendo ese mensaje que es una bandera, y sin embargo lo lees y no te importa, no lo tienes en cuenta. Mis hermanos, a veces nos llevamos mal con algunos hermanos y es hora de cambios. Es hora de cambio. En una ocasión alguien me dijo, ora por esta situación, y me la repitió tantas veces que llegó un día que le dije, ya no voy a orar por ti, hace falta un cambio. O sea, no es el hecho de orar y que Dios lo haga todo. Si Dios permite algo, y no sé si lo que voy a memorizarte, alguno lo recuerda, está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, que dice, ¿quién es el hombre que diga que algo aconteció que Dios no lo permitió? O sea, ¿recibiremos lo bueno y lo malo no? ¿Por qué sigue el silencio? Yo no puedo cambiar el tema. Yo estoy comprometido con este tema. Estoy comprometido a celebrar la cena del Señor con ustedes. Y yo estoy como si estuviera sentado y ustedes como si estuvieran predicando. O sea, esto es serio. Vamos, díganle al vecino, esto es muy serio. No, yo he participado de muchas cenas, no ha pasado nada. Gloria a Dios. Hay pecados que no se hacen patentes hoy, pero cuando venga el tiempo y cuando venga el Señor se van a hacer patentes. O sea, se van a manifestar. Mi trabajo como pastor es cuidarlos a ustedes. Voy a repetir, mi trabajo principal como pastor es cuidarte, es enseñarte, porque lo que estoy yo leyendo no es un periódico, lo que estoy leyendo es la palabra inspirada por Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ese es mi trabajo. Y otro trabajo que tengo, muy importante, es servirte de freno al pecado. Cuando estoy predicándote y enseñándote, y lo que yo predico y lo que te enseño te pone un stop, te pone un freno, para que no sigamos locamente haciendo cosas locas. Y por eso yo quiero que cuando el Señor venga, yo quiero verlos a ustedes, yo quiero que todo, como dijo el Señor en la oración, Señor, los que me diste, que ninguno se pierda. Y déjeme decirlo en términos personales, Señor, para los que me diste hay que benecer, para los que han venido últimamente, para los que están aquí, los que llevan tiempo, para que ninguno se pierda. Yo sé que es posible que alguno venga de alguna doctrina que dice salvo, siempre salvo. O sea, salvo una vez, salvo siempre. Yo no tengo eso en mi Biblia. Y como no lo tengo, no lo voy a predicar. Yo tengo en mi Biblia que dice al que venciere. Es un término responsable, es un término personal. Al que venciere, entonces le haré columna en el templo de mi Dios y dice todos los méritos y todos los galardones que nos van a dar. Pero es al que venciere, no es a cualquiera. Voy a apurarme un poquito ya. Dice así ahora, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y este versículo que sigue ahora me llama la atención, para que no seamos condenados con el mundo. Yo veo aquí una nota de favor de parte del Señor para con sus hijos. Voy a repetir, es una nota de favor que Dios les extiende a sus hijos. O sea, si alguno comete errores, es indignamente, no quiso arrepentirse, no quiso mostrar dolor ante el pecado, va a ser enfermo o debilitado o puede ser que muera y el Señor controla estos eventos. Pero dice, y me llama la atención, que si son castigados por el Señor, son castigados para que no sean condenados con el mundo. O sea que si Dios te disciplina o me disciplina a mí, lo hacen en lo personal o lo puede hacer abiertamente, pero tienes un favor. Dios tiene cuidado de ti, tiene bendiciones para ti y tiene una oportunidad esta tarde para ti.
Hay una oportunidad esta tarde para hacerlo. A veces nos preguntan algunos hermanos, y las preguntas hoy pueden ser muchas. Algunos me dirán, ¿y cuáles son los que participan a pesar de las indicaciones que hemos mencionado? ¿Acaso alguien sin bautizarse, que lleva poco tiempo, debe participar de la cena? La recomendación no es la imposición. La recomendación es no lo hagas. Hasta que tú conozcas la palabra, hasta que tú le entregues el corazón a Cristo, no lo hagas, porque puede ser que por ignorancia, por no entender lo que estoy predicándote, puede ser que cometa un error. ¿Alguien me entiende lo que estoy explicando? Repito, así que hermanos, cuando reunís a comer, deben esperarse los unos a los otros. Este es un problema de la iglesia de Corintios, que yo no creo que tiene que ver con nosotros, porque está hablando de que participaban de una cena, es como la cena de la Pascua, y venían y comían, y no lo hacían a la misma vez. Unos llegaban primero, otros llegaban más tarde. Es como que ahora algunos quieran tomar la cena y lo quieren hacer antes que el pastor, y entonces comienza el hecho de que no hay armonía. Y en el Evangelio hace falta armonía, todo a la misma vez, todos juntos. Si alguno tuviere hambre, la recomendación es coma en su casa. Nadie vino para llenarse con un pedacito de pan. Uno vino para participar de ese pan, para que te acuerdes que Cristo fue partido, fue molido, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y la copa, para que te recuerde, nunca te olvides que la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. O sea, si alguno tuviere hambre, coma de en su casa, para que no te reúnas para juicio. Las demás cosas, parece que hay más cosas que añadirle, pero no lo hizo. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere de nuevo a la iglesia de Corintios. La pregunta que tengo, y para mí es importante la respuesta: ¿cuántos creen entender lo que prediqué hoy?